El teléfono cortó el silencio de mi habitación a las 3:12 de la madrugada de un sábado. Me incorporé de golpe, y cuando vi el nombre de mi hija Nayeli en la pantalla, sentí que algo se me cerraba en la garganta. Una mujer embarazada de 8 meses no llama a esa hora para saludar. Contesté de inmediato. Antes de escuchar su voz, oí la lluvia golpeando una lámina, el rugido de los camiones que pasaban a toda velocidad y una respiración rápida, rota por el miedo. Papá, ven por mí, por favor, ven por mí. Su voz era tan frágil que parecía a punto de quebrarse. Le castañeteaban los dientes. Ya voy, mi niña. Dime dónde estás. ¿Estás en el hospital? Nayeli tragó saliva y soltó un sollozo. No. Camilo me bajó de la camioneta. Me empujó afuera porque le pregunté con quién estaba escribiéndose. Me quedé inmóvil con las llaves de la grúa en la mano. ¿Dónde estás exactamente? En la gasolinera abandonada del kilómetro 40, por la salida norte. Está oscuro. Tengo mucho frío y me duele la espalda. Ven rápido, papá. Le ordené que no se moviera, que se refugiara bajo el techo y que no hablara con nadie. Me puse los pantalones de trabajo, salí sin impermeable y corrí hacia mi grúa de plataforma. Era una máquina vieja, pesada y confiable, la misma que usaba todos los días en mi taller. El motor diésel rugió cuando giré la llave. Salí a la carretera con el acelerador a fondo, mientras los limpiaparabrisas apenas lograban abrir 2 franjas en la cortina de agua. Conducía apretando el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. No podía entender cómo un hombre era capaz de abandonar a su esposa embarazada en medio de una tormenta. Todavía no sabía que la respuesta era más sucia de lo que podía imaginar. Llegué al kilómetro 40 en 12 minutos. La gasolinera estaba muerta, con los focos rotos, los surtidores oxidados y la maleza creciendo entre las grietas. Encendí las luces altas y recorrí el lugar con el haz. Allí estaba Nayeli, sentada bajo un pequeño techo de lámina podrida que dejaba caer agua sucia. Sujetaba su enorme vientre con las 2 manos. Llevaba un vestido de maternidad delgado, completamente empapado y pegado al cuerpo. Sus zapatos estaban cubiertos de barro. Detuve la grúa a 1 metro de ella. Salté de la cabina y corrí. Me quité la chamarra térmica, gruesa y con olor a aceite y soldadura, y se la puse sobre los hombros. Papá se aferró a mi camisa. Tenía los labios morados y la piel helada. Ya estoy aquí, mi niña. ¿Estás con tu papá? La levanté en brazos. La rabia me dio fuerza para cargarla como si no pesara nada. La acomodé en el asiento del copiloto, cerré la puerta y puse la calefacción al máximo. Dirigí todas las salidas de aire hacia ella y le froté las manos. Cuéntame todo. Nayeli cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran. Habían cenado con los jefes de Camilo. Al subir a la camioneta, el teléfono de él comenzó a vibrar sin parar en el portavasos. La pantalla se encendió con un mensaje de una mujer llamada Tamara. Nayeli solo alcanzó a leer. Te extraño, mi amor. Quiero verte ya en la habitación. Le preguntó quién era y por qué le escribía así. Camilo palideció. Después se puso rojo de furia, le arrebató el teléfono y casi la golpeó. Ella exigió una explicación. Él dio un volantazo. Se detuvo junto a la gasolinera, abrió la puerta del copiloto y la empujó. Camina a casa, estúpida. A ver si así dejas de meterte en mis asuntos y de revisar mis cosas. Nayeli cayó de rodillas sobre el pasto mojado. Le rogó que no la dejara. Camilo cerró la puerta, aceleró y desapareció en la oscuridad. Mientras la escuchaba, sentí que la sangre me hervía y al mismo tiempo se me congelaba. Soy mecánico. Toda mi vida he reparado cosas con mis propias manos. Trabajé jornadas de 14 horas debajo de chasis oxidados, respirando humo y polvo, para darle a Nayeli la vida que su madre no pudo acompañar, porque el cáncer se la llevó demasiado joven. Pagué sus estudios, su boda y el anticipo de la casa donde vivía. De hecho, yo seguía pagando esa casa. Y lo más insultante era que yo mismo había revisado los frenos, cambiado el aceite y puesto neumáticos nuevos a la camioneta con la que Camilo acababa de abandonarla. Lo hice para mantenerlos seguros. Quise buscarlo y romperle la cara con una llave de cruz, pero no dije nada. Arranqué. 5 minutos después, Nayeli soltó un gemido
y se dobló sobre sí misma. Papá, me duele mucho la espalda. Se apretaba el vientre bajo. Su rostro estaba pálido y cubierto de sudor frío. Eran contracciones. El frío extremo, la caída y el terror estaban adelantando el parto. Faltaban 4 semanas para la fecha prevista. Cambié de dirección y conduje hacia la clínica de maternidad donde llevaba su control. Crucé 3 semáforos en rojo, tocando la bocina para abrir paso entre las calles inundadas. Frené frente a urgencias, corrí por las puertas automáticas y grité que mi hija estaba en trabajo de parto prematuro. 2 enfermeras y un médico salieron con una silla de ruedas. Se la llevaron mientras un guardia me impedía pasar. Las siguientes 4 horas fueron un infierno de silencio. Me senté en una silla de plástico, empapado, dejando charcos de barro sobre el piso blanco. Miré mis manos ennegrecidas por una grasa que ya era parte de mi piel y empecé a recordar todo lo que había preferido ignorar. Recordé el día en que Camilo fue a pedir la mano de Nayeli. Llevaba un traje gris impecable, un reloj brillante, y hablaba sin parar de negocios, inversiones y de su puesto como gerente de ventas en una empresa de software. Nunca me engañó. Los hombres que de verdad trabajan no presumen tanto ni tienen las manos tan suaves. Siempre supe que era un fanfarrón al que le gustaba aparentar, pero mi hija lo miraba con un amor ciego. Para no arruinar la felicidad de la única familia que me quedaba, decidí callar. Acepté sus desprecios con una sonrisa fingida. Acepté que, durante la boda, Camilo y su madre Imelda me sentaran al fondo del salón junto a mis mecánicos, lejos de sus invitados importantes. Acepté que me pidiera lavarme las manos con cloro y cepillo antes de tocar los sofás blancos de su nueva casa. Una casa que, irónicamente, yo había comprado para que comenzaran su vida sin deudas. Recordé un diciembre muy frío. Nayeli estaba en la sala con un suéter grueso y 2 cobijas. Cuando pregunté por qué no encendía la calefacción central, bajó la mirada y confesó que Camilo había colocado una caja con candado sobre el termostato. Decía que ella debía aprender a ahorrar, porque ya no trabajaba debido al embarazo de alto riesgo. Compré un calentador portátil para su habitación. Una semana después, Camilo lo vendió por internet porque, según él, consumía demasiado y Nayeli exageraba. También recordé la cuna. La tallé y armé yo mismo con madera fina de roble. Trabajé 2 meses por las noches, después de cerrar el taller. La lijé, la pulí y la barnicé a mano. 3 semanas después de entregarla, fui a dejar víveres y vi un corral barato de plástico en su lugar. Nayeli me confesó llorando que Camilo había vendido la cuna porque la madera vieja atraía termitas y no combinaba con el estilo moderno de la casa. Se quedó con el dinero. Yo apreté los puños y me fui para no provocar una pelea. Y estaba Imelda. Cada domingo llegaba a exigir que Nayeli, con 7 meses de embarazo, preparara comidas elaboradas, sirviera café y lavara los platos. Cuando mi hija se sentaba por el peso de sus piernas hinchadas, Imelda decía que las mujeres de ahora estaban hechas de cristal, que ella a los 8 meses barría calles y lavaba ropa a mano, y que su hijo se había casado con una inútil que solo sabía comer y dormir. Camilo escuchaba desde el sofá mientras jugaba videojuegos. Nunca defendió a su esposa. Se reía con su madre. Comprendí que yo había sido un idiota. Permití que un parásito se alimentara de mi trabajo y de mi dinero mientras maltrataba a mi hija delante de mis ojos. Mi silencio, nacido del miedo a que ella se quedara sola, había fortalecido al monstruo. La puerta se abrió y un médico preguntó por el padre de Nayeli Rojas. Me levanté de un salto. Logramos estabilizarla, me dijo. Llegó con la presión muy alta, hipotermia severa y estrés agudo. Eso provocó contracciones tempranas. Tuvimos que administrar medicamentos para detener el parto y proteger los pulmones del bebé. Si hubiera llegado media hora más tarde, probablemente habríamos perdido al niño y ella habría entrado en una crisis de preeclampsia. Tuve que apoyarme contra la pared. Está sedada y necesita reposo absoluto, calor y 0 estrés. No podrá levantarse de la cama durante al menos 5 días. El problema es que su esposo no contesta las llamadas de emergencia. Necesitamos que firme responsabilidades y deje el depósito. Miré al médico a los ojos.
Para mi hija, ese hombre dejó de existir. Yo firmaré y pagaré todo. Dejé mi tarjeta como garantía y entré a la habitación número 10. Nayeli estaba conectada a un monitor y tenía una vía intravenosa en el brazo izquierdo. Su rostro había recuperado algo de color, pero seguía viéndose frágil. Mientras la observaba respirar, tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a golpear a Camilo. Si lo hacía, correría a la policía, se haría la víctima y usaría la denuncia para torturar a Nayeli durante un divorcio interminable. Iba a ser más inteligente. Desmontaría su falsa vida de lujo pieza por pieza, como se desarma un motor fundido, hasta dejarlo sin nada. A las 8 de la mañana pedí a la enfermera que no dejara entrar a nadie, ni siquiera a Camilo. Salí de la clínica y conduje hacia la casa. La camioneta no estaba en el garaje. Entré con la llave de emergencia que Nayeli me había dado meses atrás. El aire olía a alcohol, cigarrillos y a un perfume femenino barato que no era el de mi hija. La cama del dormitorio principal estaba intacta. Camilo ni siquiera había vuelto a dormir después de abandonar a su esposa. Fui a su oficina, una habitación que había obligado a Nayeli a decorar con libreros de caoba y una silla de diseñador pagados con la tarjeta de ella. Sabía que guardaba ahí sus documentos importantes. En el segundo cajón encontré un sobre del banco con los estados de cuenta de los últimos 3 meses. Yo había abierto esa cuenta 8 meses antes. Deposité 100,000 pesos para cubrir la clínica, la cesárea, el pediatra y cualquier emergencia del bebé. Dejé claro que ese dinero era intocable. Busqué el saldo final y sentí un golpe en la frente. Quedaban 50 pesos. Revisé cada movimiento. Había retiros de 5,000 y 10,000 pesos durante los fines de semana, pagos en restaurantes caros, bares, botellas de vino de 3,000 pesos, tiendas de ropa femenina, lencería y joyerías. Mientras tanto, Nayeli llevaba 6 meses usando los mismos 3 vestidos de maternidad y los lavaba a mano para ahorrar agua. Luego vi 3 transferencias de 20,000 pesos realizadas durante los últimos 15 días. Las 3 habían sido enviadas a una cuenta a nombre de Tamara Gómez. Camilo no solo engañaba a mi hija, también estaba robando el dinero destinado a salvar a su propio hijo para financiar a su amante. Seguí registrando. En un cajón inferior, cerrado con una llave escondida bajo el teclado, encontré una carpeta azul. Dentro había 2 boletos de avión impresos a color. Destino: Cancún, Quintana Roo. Pasajeros: Camilo Rojas e Imelda Gómez. El nombre de Imelda estaba tachado y encima, escrito a mano, aparecía Tamara Gómez. Primera clase. Salida el viernes 15 de mayo y regresó el lunes 25. La fecha de salida coincidía con la semana de la cesárea programada de Nayeli. Camilo planeaba pasar 10 días en el Caribe con su amante, usando el dinero del parto, mientras dejaba a mi hija sola en un quirófano y esperaba que yo resolviera el desastre. Guardé los estados de cuenta y los boletos en el bolsillo interior de mi chamarra. Camilo se creía dueño de aquella casa porque yo le había permitido vivir en una ilusión. Había un secreto legal que mi contador, mi abogado y yo habíamos preparado 3 años antes. Cuando compré la propiedad, no la registré a nombre de Nayeli ni de Camilo. La adquirió legalmente mi empresa, Taller Automotriz Braulio, Sociedad Anónima de Capital Variable. Para el gobierno, la casa era un anexo de oficinas y almacén comercial del taller. Camilo nunca fue propietario. El documento que firmó en la notaría, sin leer una sola cláusula porque estaba coqueteando con la secretaria, era un contrato de comodato gratuito. El permiso podía revocarse de inmediato si el ocupante cometía violencia, malversaba fondos o hacía un uso indebido de las instalaciones. Tampoco era dueño de la camioneta. Yo la había obtenido mediante un arrendamiento comercial dentro de la flotilla del taller. Camilo solo tenía autorización para conducirla. Salí de la casa y llamé a Osvaldo, mi abogado y amigo desde la preparatoria. Era un viejo lobo de tribunales, calvo, de voz ronca y mirada penetrante. Braulio. Son las 9 de un sábado. Espero que estés detenido o que alguien importante haya muerto. Ninguna de las 2 cosas. Ve a tu oficina y saca el expediente de la propiedad comercial número 4, la del barrio Valle. Hubo un silencio. Te espero en 20 minutos. Llegué a su despacho,
un lugar que olía a tabaco y papel viejo. Osvaldo ya tenía encendida la computadora y un archivo amarillo sobre el escritorio. Sin saludar, saqué los documentos y los lancé delante de él. Quiero que desmontes a mi yerno. Hoy. Osvaldo leyó los estados de cuenta, las transferencias y los boletos. Su molestia matutina se convirtió en la frialdad de un estratega. No solo es un miserable, es un idiota. Dejó el rastro más obvio posible. Entonces le conté cómo había arrojado a Nayeli a la carretera y cómo ella estaba hospitalizada con riesgo de perder al bebé. Osvaldo cerró la carpeta de golpe. ¿Quieres cargos por abandono, fraude financiero o un divorcio contencioso? No quiero justicia lenta. Quiero cortarle el aire hoy. Quiero quitarle la casa, el vehículo, el dinero y dejarlo en la calle para que nunca vuelva a levantarle la voz a una mujer. Osvaldo sonrió de lado y empezó a escribir. Emitió la cancelación del comodato y la orden de recuperación inmediata del inmueble comercial. La cláusula cuarta permitía revocar el permiso por violencia, desvío de fondos y daño a la reputación de la empresa. Si Camilo se negaba a salir después de recibir el aviso, la policía podía detenerlo por invasión de propiedad mercantil. No era un desalojo familiar. Era la expulsión de un intruso de un inmueble corporativo. Después, redactó la orden de recuperación de la camioneta por uso no autorizado y violación de la póliza. El conductor había utilizado un vehículo de la empresa para abandonar a una persona en peligro en una carretera federal. Desde ese momento, la unidad quedaba inmovilizada y a disposición del taller. Faltaba el dinero. Abrí la aplicación bancaria. Yo figuraba como titular principal y administrador del fondo médico. Nayeli y Camilo solo eran cotitulares autorizados. Bloqueé la tarjeta de débito de Camilo. Luego reporté las transferencias a Tamara como operaciones fraudulentas hechas sin mi consentimiento. 10 segundos después apareció un aviso en rojo. Las transferencias quedaban en disputa y la cuenta receptora se bloqueaba de forma preventiva mientras el departamento de fraude investigaba. Los 60,000 pesos robados quedaron congelados. Ni Camilo ni Tamara podían retirar un centavo. Después entré a la cuenta de crédito platino de Nayeli. Por insistencia de Camilo, ella lo había agregado como usuario adicional sin límite preestablecido. Con esa tarjeta pagaba restaurantes, vuelos, ropa de diseñador y cuotas del club. La deuda llegaba a nombre de mi hija y yo terminaba cubriéndola. Localicé la tarjeta de Camilo y revoqué sus privilegios por pérdida de confianza. El tanque está vacío, le dije a Osvaldo. Sus tarjetas ya son pedazos de plástico. No puede comprar ni una botella de agua sin pedir prestado. Eres un hombre peligroso cuando se meten con tu familia, respondió. No quise entregar los documentos en una casa vacía. Camilo habría recogido sus cosas y se habría presentado como víctima en redes sociales. Quería que su mundo de mentiras se derrumbara delante de la gente a la que tanto intentaba impresionar. Volví al hospital. Nayeli estaba despierta y estable, aunque sus ojos reflejaban una tristeza inmensa. Me senté a su lado y tomé su mano. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Camilo. Antes de que ella lo tocara, lo tomé yo. Supongo que estás escondida llorando en la casa vieja de tu padre. ¡Qué patética! Quédate ahí hasta que te calmes y aprendas a pedirme perdón de rodillas por revisar mi teléfono. No vuelvas este fin de semana. Mañana haré una parrillada con mi madre y unos compañeros. No voy a tolerar que tus berrinches hormonales arruinen mi reunión. Si regresas, dormirás en la sala. Ni siquiera preguntaba si seguía viva o cómo estaba el bebé. Había abandonado a su esposa a las 3 de la madrugada y ahora le exigía disculpas, le prohibía volver y organizaba una fiesta en el jardín que yo había pagado. Él mismo acababa de construir el escenario de su caída. Nayeli preguntó qué decía. Le resumí que quería que se disculpara. Ella se cubrió el rostro y empezó a llorar. Es culpa mía, papá. Si no hubiera tomado su teléfono, si no hubiera sido tan celosa. Le sostuve las manos con firmeza. Nunca vuelvas a decir eso. La culpa de una mordida no es de quien la recibe, sino del perro rabioso. Tú no destruiste esta familia. Él lo hizo cuando decidió robarte, dormir con otra mujer y abandonarte bajo una tormenta.
Vas a ser madre. Necesitas fuerza para ti y para tu hijo. Nayeli asintió. Entonces, déjame responder. Escribí imitando el tono sumiso al que Camilo estaba acostumbrado. Está bien, tienes razón. Perdóname por reaccionar así. Son las hormonas. Me quedaré con mi papá todo el fin de semana. Disfruta tu parrillada. No iré a arruinar tus planes. Las marcas azules aparecieron casi de inmediato. Camilo no contestó. Ni un gracias, ni una pregunta por el bebé. Su silencio era la confirmación de que se sentía vencedor. Perfecto. El orgullo es la venda más gruesa del enemigo. No le permite ver el precipicio hasta que ya está cayendo. Llamé a mis 2 mecánicos de mayor confianza. Habían visto crecer a Nayeli y la querían como a una hermana. Les pedí preparar las 3 grúas de plataforma, revisar los cabrestantes, lubricar las cadenas y estar listos el domingo al mediodía. Osvaldo coordinó una escolta legal con un comandante de la policía municipal. El domingo amaneció despejado. A las 12:30 subí a la grúa principal. Osvaldo se sentó a mi lado con una carpeta negra sobre las rodillas. Detrás venían las otras 2 grúas, y al final, una patrulla con las luces apagadas. Entramos en la zona residencial. El rugido de los motores diésel rompió la tranquilidad del vecindario. La gente dejó de lavar sus autos y de pasear a sus perros para ver pasar la caravana. A 50 metros de la casa ya se escuchaba la música electrónica y las carcajadas. Estacioné frente al portón. Por encima del muro se veía el humo blanco de la parrilla. Entré por la puerta peatonal. Camilo estaba frente a un asador de acero inoxidable, con un delantal de diseñador que decía «Rey de la parrilla», unas pinzas en una mano y una cerveza importada en la otra. 5 colegas de ventas reían sus chistes. Varias mujeres bebían vino alrededor de mesas con manteles blancos. Imelda ocupaba la silla más cómoda, bajo una sombrilla. Hablaba lo bastante alto para que todos la escucharan. Mi Camilo tiene la paciencia de un santo. Nayeli se fue a esconder a casa de su padre. Esa muchacha no sirve para nada. Todo le molesta y todo le duele. Tuve que venir temprano a marinar la carne, porque mi pobre hijo no tiene quien lo atienda en su propia casa. A su lado estaba Tamara, la amante, con pantalones blancos ajustados y una blusa de seda. Fingía ser una compañera del Departamento de Recursos Humanos. Camilo la miró desde el asador, le guiñó un ojo y ella levantó la copa. Hice una señal. Las 3 grúas se encendieron al mismo tiempo. Los sistemas hidráulicos chirriaron y las plataformas de acero descendieron con un estruendo que ahogó la música. Todos se quedaron inmóviles. Camilo vio la patrulla, que acababa de encender las luces rojas y azules, y salió furioso. «¿Qué demonios haces aquí, viejo loco? Saca tus camiones oxidados de mi calle». No le respondí. Hice otra señal a Beto, mi mecánico principal. Se deslizó debajo de la camioneta de lujo, estacionada en la rampa, sujetó los ganchos al bastidor y gritó que levantaran. El cable se tensó. Las ruedas chillaron mientras el vehículo subía por la plataforma. Camilo arrojó la cerveza y corrió hacia la calle. «¡Suelten mi camioneta! ¡Es mía! ¡Me están robando!». Los policías se colocaron delante de él. Osvaldo bajó con calma, acomodó su saco y sacó un documento sellado. «Señor Camilo Rojas, represento legalmente a Taller Automotriz Braulio, Sociedad Anónima de Capital Variable. El vehículo que está siendo recuperado pertenece exclusivamente a la empresa». Camilo tomó el papel con manos temblorosas. «Eso es mentira. Yo la conduzco todos los días. La conduce por cortesía de la compañía. Aquí tiene la factura, la tarjeta de circulación y el reporte por uso no autorizado. Si intenta obstaculizar a los trabajadores, los agentes procederán por obstrucción y posible apropiación de un vehículo comercial». Los invitados se agolparon junto a la reja, algunos grabando con sus teléfonos. Imelda salió gritando que su hijo había pagado la camioneta con sus bonos. «Su hijo no ha pagado ni 1 litro de gasolina en 2 años», dijo Osvaldo. «Si tiene comprobantes, preséntelos mañana ante un juez». Imelda buscó una explicación en el rostro de Camilo. Él no pudo mirarla. Osvaldo sacó un segundo paquete. «Ahora viene lo principal.
Aviso de cancelación definitiva del comodato y orden de desocupación inmediata del inmueble comercial. Esta es mi casa, gritó Camilo. Firmé en la notaría. Tengo derechos como inquilino. Nunca leyó lo que firmó. No existe una escritura a su nombre. Está ocupando un anexo de almacén y oficinas perteneciente a la empresa de mi cliente. Su permiso gratuito fue revocado por violencia, malversación de fondos y uso indebido. Tiene 40 minutos para sacar su ropa, sus objetos personales y a sus invitados. Después, será detenido por invasión de propiedad mercantil. El rostro de Camilo perdió todo color. En menos de 2 minutos, pasó de hombre arrogante a niño aterrorizado. Comprendió que cada símbolo de su supuesto éxito era una ilusión pagada por mí. Imelda intentó llamar a Nayeli y gritó que aquello era solo una pelea matrimonial. Yo pasé junto a Camilo y entré al jardín. Sus amigos ya buscaban sus llaves y recogían sus bolsos. Me acerqué a la mesa de Tamara y golpeé el vidrio con los estados de cuenta y las copias de los boletos. No dejen de comer. Esta es la fiesta de despedida de Camilo. Todo lo que hay aquí fue pagado con los 60,000 pesos que robó de la cuenta médica de su esposa, la mujer embarazada, que dejó tirada bajo la lluvia la madrugada del sábado, mientras ustedes hoy celebran. Ese dinero era para su cesárea. El silencio fue absoluto. Señalé a Tamara. Y esos fondos fueron usados para pagar ropa, gastos y un viaje al Caribe para la señorita Tamara Gómez, su amante secreta, que está sentada aquí, bebiendo lo que mi hija ni siquiera puede tocar. Todos la miraron. Tamara se levantó y derramó su bebida. Yo no sabía que era casado. Me dijo que era soltero, empresario y dueño de esta casa. Le puse el boleto de avión en la mano. Ahora conoce la verdad. No es empresario, no tiene casa, acaba de perder la camioneta y no tiene un centavo. Revise su aplicación bancaria. Tamara abrió el teléfono. La alerta roja iluminó su cara. Las transferencias fueron reportadas por fraude. Su cuenta está congelada mientras se investiga el origen de los fondos. Que disfrute su viaje a Cancún. Tamara soltó un grito ahogado y caminó hacia Camilo. Amor. Espera. Mis abogados resolverán esto, balbuceó él. La bofetada resonó hasta la calle. Los lentes de Camilo salieron volando. Eres un muerto de hambre. Arruinaste mi vida, maldito fraude. Tamara huyó a pie. Ni siquiera tenía dinero disponible para pedir un taxi. Los colegas de Camilo abandonaron la fiesta sin defenderlo. Bajaron la cabeza y salieron en fila. Las ratas siempre son las primeras en dejar el barco cuando sienten que se hunde. En pocos minutos el jardín quedó vacío. Solo permanecieron las botellas, el humo del asador y el silencio. Imelda se aferró a mi brazo. Don Braulio, por favor. Camilo es joven. Cometió un error. La carne es débil. Usted es hombre y sabe cómo son estas cosas. Es el padre de su nieto. No puede dejarlo en la calle. Me solté. El padre de mi nieto murió cuando empujó a su esposa embarazada hacia una carretera oscura y le ordenó caminar bajo una tormenta. Usted crió a un parásito, señora Imelda. Ayúdelo a recoger su ropa, porque el tiempo sigue corriendo. Camilo cayó de rodillas y trató de sujetar mis pantalones. Braulio, papá, perdóname. Tamara me sedujo. El estrés me volvió loco. Yo amo a Nayeli y a mi hijo. Déjame hablar con ella. No tengo dónde vivir. Me agaché hasta quedar a su altura. ¿Recuerdas lo que le dijiste a mi hija cuando lloraba en la carretera? Camilo negó con la cabeza. Camina a casa, estúpida. Ahora te toca caminar a ti. Tienes 15 minutos. Mete tu ropa en bolsas negras de basura. Si intentas llevarte un mueble, una maleta o cualquier cosa que yo haya pagado, los agentes te detendrán por robo. Corrió hacia la casa. Imelda lo siguió llorando y maldiciendo. 15 minutos después, salieron arrastrando 4 bolsas negras llenas de ropa, zapatos y artículos de aseo. El traje de Camilo estaba manchado de ceniza y tierra. Su rostro ya no mostraba superioridad, solo fracaso. Los policías les abrieron paso. Camilo se detuvo delante de mí, quizá para suplicar o insultar, pero el rugido de las grúas lo hizo callar. Él y su madre se alejaron a pie, sin dinero para un taxi, sin tarjetas, sin casa y sin destino, arrastrando las bolsas por el pavimento.
Saqué una cadena industrial y un candado de seguridad del compartimento de herramientas. Cerré las 2 hojas del portón. Pasé la cadena 3 veces por los barrotes y aseguré el candado. El chasquido metálico sonó como el golpe de un mazo de juez. Cerré para siempre aquel capítulo oscuro de la vida de mi hija. Los días siguientes fueron tranquilos. Nayeli volvió a su antigua habitación en mi casa. Pinté las paredes de un color claro. Armé una cuna nueva, más fuerte que la que Camilo había vendido, y comprobé varias veces que la calefacción funcionara. Verla dormir sin miedo, sin esperar gritos ni insultos, fue mi mayor recompensa. Sin embargo, sabía que una rata acorralada siempre intenta morder una última vez. El jueves de esa misma semana cayó otra tormenta. Eran casi las 9 de la noche. Yo estaba solo en el taller terminando de ajustar la transmisión de un camión. La lluvia golpeaba el techo de lámina y el portón estaba medio cerrado para impedir que entrara el agua. Mientras trabajaba debajo del vehículo, oí unos zapatos arrastrándose sobre el concreto mojado. Salí en la tabla con ruedas y me puse de pie. Allí estaba Camilo. Parecía un cadáver que todavía caminaba. Llevaba los mismos pantalones grises del domingo, cubiertos de barro hasta las rodillas. Su camisa blanca estaba empapada y arrugada. Los zapatos de diseñador se habían deformado por el agua. Temblaba. Olía a humedad, sudor frío y alcohol barato. ¿Qué haces aquí, Braulio? Necesito hablar con Nayeli. Solo 5 minutos. Tomé una llave pesada de la mesa. Mi hija está durmiendo en una casa cálida, segura y libre de parásitos. No la verás hoy, mañana ni nunca. Márchate antes de que llame a la policía. Camilo avanzó y cayó de rodillas sobre el suelo manchado de aceite. No tengo nada. Tamara me bloqueó. El martes me despidieron. Recursos Humanos se enteró del escándalo y dijo que mi conducta dañaba la reputación de la empresa. Me echaron sin liquidación por violar el código de ética. Mis cuentas siguen congeladas. No he comido caliente en 2 días y duermo en el piso de un departamento prestado por un primo de mi madre. Tú me destruiste. Sus lágrimas no eran por Nayeli. Eran por sí mismo, por haber perdido la fantasía que sostenía con mi dinero. Yo no te destruí. Tú tomaste un martillo y rompiste las ventanas de tu propia vida. Yo solo quité la red que evitaba que tocaras el suelo. Vienes a llorar porque llevas 2 días comiendo mal y durmiendo en un piso. Hace una semana arrojaste a una mujer embarazada fuera de una camioneta y te fuiste tranquilo, pensando en Cancún y en tu amante. No me hables de sufrimiento. Camilo inclinó la cabeza hasta tocar el concreto. Fue un error. La presión de mantener ese estilo de vida me volvió loco. Soy el padre del niño. Nayeli me ama. Un hijo necesita a su padre. Lo tomé del cuello de la camisa y lo obligué a mirarme. Ese niño estará rodeado de personas que trabajan, respetan y protegen. Tendrá un abuelo que le enseñará a usar herramientas, a ganarse el pan y a cuidar a su familia. No necesita a un cobarde que le enseñe a mentir y robar. Lo empujé hacia un charco de agua y aceite. Luego saqué un sobre doblado y se lo lancé. Ábrelo. Dentro había 2 documentos sellados. El primero era una denuncia por abandono de una persona vulnerable y por poner en peligro su vida en una carretera federal. Osvaldo había reunido los registros de ubicación del teléfono de Camilo, las cámaras de la caseta y el informe médico que certificaba el estado crítico de Nayeli al llegar a la clínica. El segundo documento confirmaba una investigación de la Fiscalía Financiera por las transferencias de 60,000 pesos. El banco había entregado los registros. Tamara, para protegerse, ya había declarado que Camilo la engañó y usó su cuenta para mover dinero. ¿Vas a meterme en la cárcel?, preguntó, con la mandíbula temblando. Osvaldo ha puesto una pausa táctica a los procedimientos. Tienes una sola salida. Vas a abandonar esta ciudad y desaparecer de la vida de Nayeli. No llamarás, no enviarás mensajes y no te acercarás a ella ni al niño. Si algún día te presentas a menos de 500 metros, activaremos las denuncias y pasarás años en una celda. Camilo entendió. Era un cobarde y su instinto de supervivencia eligió por él. Se levantó, dejó caer los documentos en el agua y caminó hacia el portón. La lluvia se tragó su figura
Igual que él había dejado a mi hija en la oscuridad. Esa fue la última vez que vi a Camilo Rojas. Desapareció de la ciudad, devorado por su propia miseria y por el miedo a la prisión. Exactamente un mes después, la vida nos devolvió todo el calor que habíamos perdido. Yo estaba en la sala de espera de la clínica. Afuera brillaba el sol. Había pagado la habitación privada en efectivo y cada gasto estaba cubierto. La puerta del quirófano se abrió y el obstetra salió sonriendo. Felicidades, don Braulio. Es un niño hermoso y fuerte. Pesó 3,5 kilos. Nayeli está perfectamente. La cesárea fue un éxito. Las rodillas me temblaron, pero esta vez de felicidad. Abracé al médico y lloré sin vergüenza. Minutos después, entré en la habitación con las manos bien lavadas. La luz natural llenaba el espacio. Nayeli descansaba sobre almohadas blancas. Ya no era la mujer pálida y aterrorizada que había encontrado en la carretera. En sus brazos, envuelto en una manta azul, dormía mi nieto, con cabello oscuro y mejillas redondas. Mira, papá. Mira qué hermoso es. Lo tomé con un cuidado infinito y lo acerqué a mi pecho. Su peso era mínimo comparado con las piezas de motor que cargaba todos los días, pero su valor era imposible de medir. Sentí su respiración contra mi camisa y besé su frente. Es perfecto, mi niña. Tiene tu nariz. Nayeli tomó mi mano izquierda, áspera y llena de cicatrices. Gracias por no dejarme sola. Gracias por sacarme de ese infierno y traerme de nuevo a la luz. Daría mi vida 1000 veces por ti. Nunca volverás a tener miedo. Mientras sostenía a mi nieto, pensé en mi oficio. Toda la vida creí que cualquier cosa podía repararse. Si una pieza fallaba, la limpiaba, la ajustaba, la lubricaba y volvía a instalarla. Hice eso con el matrimonio de mi hija. Aguanté insultos, pagué deudas y traté de mantener en marcha una máquina que ya estaba podrida por dentro. Pero algunas piezas vienen defectuosas desde el origen, hechas de metal barato, llenas de corrosión. No importa cuánto se pulan, ni cuánto dinero se invierta en ellas, terminan rompiéndose y destruyendo el resto del motor. A veces, la única manera de salvar el vehículo y la vida es arrancar la pieza podrida, tirarla y reconstruir todo sobre bases limpias y sólidas. Camilo era el óxido que estaba consumiendo a mi hija. Le quité el prestigio falso, la casa, el vehículo, el dinero y la arrogancia usando documentos, la ley y las mismas mentiras que él había construido. Lo desmonté pieza por pieza hasta que no quedó nada. Algunos conocidos dijeron que yo había sido un viejo calculador y cruel. Parientes lejanos de Imelda me escribieron que un padre merecía una segunda oportunidad y que yo había destruido una familia. Dijeron que debía perdonarlo por el bien del bebé. Yo duermo tranquilo. Cada vez que recuerdo a Nayeli temblando bajo la lluvia a las 3 de la madrugada, sé que no fui demasiado lejos. La familia no la rompí yo, la rompió el hombre que decidió abandonar a su esposa y a su hijo por orgullo, dinero y una amante. Ahora mi hija está a salvo. Mi nieto crece rodeado de respeto, calor y trabajo honrado. Y si alguna vez me preguntan si volvería a hacerlo, mi respuesta es sencilla. Sí, lo haría de nuevo, sin dudarlo, porque nadie abandona a mi hija bajo una tormenta y sale de mi vida como si nada hubiera ocurrido. Nadie lastima mi sangre sin enfrentar las consecuencias.